Bueno, si les parece bien, vamos largando. No sé qué les parece. Eh, Me presento por si alguien no me conoce. Soy Hernán Rovere, docente de la Universidad de Río Cuarto, específicamente en la carrera de Ingeniería Electricista y estoy en diversas materias, de primero hasta quinto año. El objetivo de esta charla es acercarles un poco la experiencia de graduados de nuestra facultad, ya sea en su paso por la carrera, en el transcurso de la carrera, o cómo fue los primeros pasos en el mundo laboral, cómo se fueron insertando en el mundo laboral, cuáles fueron las dificultades, cuáles fueron las virtudes que creen de este proceso. Y también, obviamente, contar un poco de qué están haciendo, que nos cuenten un poco en los proyectos que están trabajando. Este, pero principalmente, y esto se lo cuento también para los egresados, la idea de esta charla no es algo que sea tan estructurado, sino más bien hacer una conversación, un debate, donde acá tenemos más egresados de los tres que habíamos publicado, digamos, oficiales. Se fueron sumando también egresados que les interesa la actividad. Así que me parece que es una buena instancia para que los estudiantes aprovechen a sacarse dudas respecto a este proceso de pasaje de ser estudiante a ser profesional. Incluso no tanto solo el pasaje, sino tenemos a Edgardo Ardoqui que está por conectarse, que ya tiene una gran trayectoria en el mundo laboral y nos puede contar un poco también eso y cómo es crear su propia empresa, digamos. Me parece que es algo interesante que a todos nos interesa. Así que bueno, abrir el diálogo. A los estudiantes les digo, siéntanse cómodos en preguntar. Todos los egresados que están acá son gente no solo muy capaz profesionalmente, sino gente muy accesible, con ganas de apoyar estas instancias, y que siempre están disponibles para estas cosas. Así que no tengan miedo, sáquense todas las dudas. Y a los egresados, bueno, espero que se sientan cómodos y que puedan también sacar algo ventajoso de esta charla, de este debate. Bueno, no sé si querés, Agustín, empezar presentándote vos. Bueno, Hernán, sí, bueno, un poco también, primero me presento, Agustín Saliva, ya varios de acá me conocen, capaz que por el IPSE o por andar dando vueltas ahí en la propia uni. Y bueno, también un poco adherir a lo que dijiste vos, que siéntanse tranquilos de preguntar o si alguno necesita a lo mejor en el futuro hacer cualquier consulta, siéntese libre de escribirme, yo sin ningún problema los voy a ayudar. Porque bueno, uno también fue estudiante y bueno, surgieron esas dudas y en su momento, por lo menos particularmente, yo también tuve gente que me apoyó de una u otra forma, así que bueno, la idea es continuar con ese hilo, ¿no? Así que bueno, comentando un poco de cómo arranqué en el mundo laboral. Yo trabajaba en el IPSEP, como dije recién. Ahí era becario, tenía una beca de trabajo. Estaba en la parte de ensayos de alta tensión. Y bueno, en algún momento nos solicitan a mí y a varios compañeros más si nos queríamos presentar para una pasantía rentada en la empresa Tecnored de Energía. Bueno, yo justamente en ese momento estaba en el último tramo de la carrera, ya tenía la mayor cantidad de materias cursadas y me quedaban pocas por rendir. Así que, bueno, yo acepté, siguió una entrevista después muy tranqui porque era una entrevista para hacer una pasantía. Eh, y bueno, así que después terminé quedando en esa pasantía que justamente en esa empresa yo sigo en el día de hoy. En ese momento la pasantía era para hacer un trabajo de una planta experimental
una planta piloto de biogás, que en ese momento le iban a hacer con Arduino. Bueno, yo tenía algo de experiencia ya en Arduino, trabajando un poco como hobby, un poco en el IPSE también. Así que bueno, mi perfil dio bastante con lo que buscaban, pero después pasó que, bueno, hice la pasantía y en ese momento la empresa estaba con mucho trabajo. Tecnored de Energía, para comentarles un poco, se dedica principalmente a la parte de energías renovables, hace consultorías, hace ingeniería, montaje y puesta en marcha de plantas de energía renovable, principalmente en el ámbito del biogás, energía solar y biomasa. Sobre todo en biomasa y biogás es lo que se especializa. Así que bueno, en ese momento estaban a full con los proyectos del Renovar 2. Había mucho trabajo en la empresa. Yo estaba terminando ya la práctica que había empezado a hacer. Y bueno, de a poco me fueron tirando changa, como quien dice, de los proyectos de ingeniería. Y bueno, sin querer me fui metiendo hasta que terminé ya formando parte del equipo de ingeniería eléctrica, ¿no? Eh, la mayoría de mis compañeros son egresados de la uni, de todas las ramas, de ingeniería química, ingeniería mecánica. Hay algunos ingenieros industriales, pero bueno, esos son de Córdoba. Y la verdad que es un grupo de trabajo muy lindo, somos todos bastante jóvenes y todos tienen un espíritu joven, digamos, así que nos llevamos todos muy bien. El trabajo a mí me gusta mucho, yo estoy actualmente desempeñándome como proyectista eléctrico. Y bueno, lo lindo de esto es que hacemos de todo un poco. Baja tensión, media tensión, instrumentación. Cada tanto hacemos alguna visita a la obra. Por lo menos yo que estoy más que nada en la oficina, bueno, por ahí desenchufarte un poco de la computadora viene bien. También tenemos algunos compañeros como Matías Orihuela o Hernán Barone, que seguro varios de ustedes lo han sentido nombrar. Por ejemplo, Hernán está más en la parte de obras. Él está siempre en campo, digamos. Matías Orihuela también está a mitad de mitad. Una parte en oficina y una parte en obras. Y bueno, después, como virtudes, señala la gran capacidad que te da la uni de buscar información sobre todo. Uno obviamente no sabe todo ni de ingeniería eléctrica, ni mucho menos de la ingeniería en general, pero lo que sí te da la universidad por ahí es una gran herramienta que es la búsqueda de información o el filtrado de la misma. Por ahí no hay que asustarse uno cuando piensa a lo mejor antes de recibirse, no sé, pensás en el diseño de tal cosa y así te da miedo, digamos, encararlo, pero realmente una vez que te vas empapando en un proyecto, las cosas van saliendo. Vos vas buscando información, vas consultando bibliografía, algún compañero seguro también que se especialice más en una cosa. Y bueno, eh, hay mucha información dando vueltas y eso hoy en día es una gran ventaja. Sí tenemos que tener mucho cuidado en lo que tomamos, porque también es un riesgo la cantidad de información que hay muchas cosas falsas, ¿no? Y bueno, después, particularmente, las dificultades que yo tuve al principio son más cuestiones comerciales, de decir, bueno, vas a diseñar o estás haciendo un proyecto, qué es lo que se usa en la realidad, qué se consigue, qué no se consigue. Sobre todo hoy en día tenemos una dificultad tremenda para conseguir materiales. Ni siquiera estoy hablando de cosas importadas.
hoy en día estamos teniendo problemas para conseguir cables, por ejemplo. Porque bueno, los cables se fabrican en Argentina, pero usan cobre y el cobre lo importan y las empresas tienen determinado cupo de cobre para importar y bueno, entonces uno se les tiene que ir rebuscando o reemplazar el cable o buscar otra alternativa. Eh, Particularmente eso, lo que más me costó es que se usaba que se usa en la realidad, tener gran variedad de catálogos, de marcas para elegir. Dentro de la marca tenés un montón de opciones. A lo mejor para hacer la misma cosa te plantean 3 soluciones. Bueno, uno tiene que ir viendo qué es lo que se usa en la realidad o qué es lo que conviene. Por otro lado, la parte de normativas, también yo me sentí un poco crudo. Esto es personal, ¿no? Pero bueno, te vas fogueando un poco de la realidad, ¿no? Vas aprendiendo mucho, sobre todo de colegas con más experiencia y, y bueno, se va aprendiendo. Y lo tercero acá que yo noté unas cosas que es lo que más me cuesta por ahí, es el tema de trámites. Por ahí eso es medio engorroso, a lo mejor hacer una certificación de algún proyecto, de alguna obra, eso por ahí estaría bueno a lo mejor reforzar un poquito en la carrera para ver a lo mejor sobre todo los trámites que tienen que pasarse por el colegio de ingenieros. Bueno, eh, estaría bueno reforzarlo un poquito más porque la verdad que hay arranque de cero. Así que, Justamente una de las charlas que se va a dictar presencial en esta semana es una charla con representantes del Colegio Ingeniero de Río Cuarto, de la sede de Río Cuarto, donde van a contar un poco, bueno, cuáles son sus funciones como colegio y un poco el procedimiento que tiene que hacer un profesional para llevar a cabo una obra. claro, Bueno, le damos la bienvenida a Edgardo Ordoqui, que se sumó hace un ratito. Y si les parece, le hacemos una presentación con Nicolás Solís, después una presentación con Edgardo Ordoqui y después ya abrimos las preguntas y charlamos un poco más en profundidad de lo que hace cada uno y de las dificultades o virtudes que ven en su hacer profesional todos los días. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien. Buenas tardes. buenas ¿Cómo tardes. andan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Querés seguir vos, Nico? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Nicolás Solís. Yo soy de Jujuy, estudié en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Me egresé en el 2014. Bueno, mi recorrido ha sido un poco, creo que distinto a lo que van a escuchar hablar acá. Ha sido distinto a las experiencias de Agustín. Bueno, yo cuando egresé, mis inquietudes iban más por el lado más académicos, de investigación, tenía ganas de hacer otras experiencias. Así que, bueno, apenas me gradué, no sé si hago esta parte, me presento hasta donde, Hernán. Cuento mi experiencia. Bueno, Sí. bueno, yo cuando me gradué, tenía ganas de hacer una experiencia en el exterior, así que me postulé para hacer una maestría en Francia. Me gané una beca, estuve un año ahí. Pude hacer una maestría en energías renovables y desarrollo sustentable. Perdón, desarrollo sustentable e ingeniería eléctrica durante un año. Así que bueno, esa fue una experiencia en exterior. Bueno, tuve una pasantía ahí en una universidad en Francia. Cuando volví, mi idea era seguir un doctorado en esos temas, que en este caso fue relacionado a los vehículos eléctricos y baterías de ion litio, el modelado, el control de las mismas, etc. Pero bueno, no se dio y bueno,
en ese momento también, apenas volver, me salió la oportunidad de hacer una especialización en la Universidad de Buenos Aires, junto con la Universidad de Cuyo, en el Balseiro y en la Universidad de Buenos Aires, una especialización de aplicación en tecnología nuclear. Así que bueno, al final de esa especialización entré en la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, a trabajar en un proyecto que está dentro de lo que es el RA10, el reactor multipropósito de investigación que se está armando en Ezeiza. El proyecto se llama LAN, Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones, y lo que yo hacía ahí es diseñar dispositivos interlock de seguridad para instrumentos de haces de neutrones. Por ejemplo, en el que yo más estuve involucrado es en un instrumento de imágenes con neutrones que se llama Astor, que es un instrumento grande, como una especie de radiografía de materiales, pero lo suficientemente grande para que entren las personas dentro de él. Entonces, bueno, para evitar irradiaciones accidentales, ese instrumento debía tener una especie de interlock, ¿no es cierto?, de seguridad. Bueno, ese es algo que estuve haciendo, Capital Federal en Buenos Aires de 2018 a 2021. Bueno, en 2021 dejé la CONEA, me pasé a Nuclear Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima, que es la empresa que opera las centrales nucleares acá en Argentina. Así que ahora estoy trabajando en lo que es el predio Atucha. Y como una parte que siempre me interesó, el modelado de la simulación, estoy trabajando dentro del simulador de la central nuclear Atucha 2, que está en el predio Atucha. O sea, es un simulador que es una réplica, no solo de la dinámica, sino también exacta de la central nuclear y de la sala de control de los operadores, que se utiliza justamente para que los operarios puedan entrenar en ciertas épocas del año. Y además se utiliza para hacer estudios, por ejemplo, ver qué pasa si se sale una bomba fuera de servicio, y cosas así. Así que, bueno, ese es más o menos lo que he estado haciendo. También, bueno, en la Universidad Nacional de Río Cuarto estuve como ayudante de las materias de sistema de control y automatización industrial. Durante 2001 también di clases en la Universidad de Burlingame de circuitos eléctricos. Así que bueno. Y nada, bueno, quería agradecer a Hernán, a todos los que están conectados por la oportunidad de charlar un poco. Bueno, si quieren preguntarme algo, bueno, seguramente le pueden preguntar a Hernán por un mail, yo les puedo contestar lo que quieran. Y nada, bueno, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, bueno, estoy muy agradecido por toda la ayuda que me dieron, profesores, amigos, toda la universidad. Bueno, me han ayudado mucho a conseguir un título, bueno, me han apoyado un montón de tiempo y bueno, nada, cualquier cosa, una consulta que tengan, adelante. Bueno, gracias, Nico. Después seguramente vamos a ir profundizando. Yo me voy pensando algunas preguntas para después ir preguntándole a cada uno. Lo vamos a ir charlando, y también le pido a los otros egresados que si tienen dudas o consultas, que armemos un debate, una discusión, para que sea también más entretenido y más enriquecedor. Adelante, Eduardo. Bueno, me tocó nomás. Bueno, obviamente soy el más viejito del grupo, lejos. De hecho, me recibí en el 96. Mi carrera, digamos, básicamente arrancó trabajando en relación de dependencia para algunas empresas constructoras acá de Río Cuarto. Ferrelecpa, puntualmente, que ya desapareció. Tuve 4 años ahí en el departamento de obras. Por final del 2001 me sumé a la empresa que hizo alumbrado público en Río Cuarto hasta el 2006. Y a partir del 2006 empecé a trabajar en forma, mejor dicho, hubo una etapa de transición, digamos, donde trabajé un poco abriendo el mercado en el asesoramiento de tarifas,
contratos de energía y demás, hasta que un poco se brindó la posibilidad de empezar a hacer obras muy chiquitas. Y un poco también, siempre yo, digamos, mi principal gusto fue la ingeniería, más que nada en líneas y estaciones transformadoras. Hoy un poco el fuerte nuestro de la empresa es ese, en 132 kilovoltios. Pero bueno, me fui abriendo de a poco espacio en la ingeniería, haciendo trabajos chiquitos, un poco más grande. Allá por el 2010 empezamos con algunos muchachos de Río Cuarto, también a medida que iban recibiéndose prácticamente me venía a trabajar conmigo. Empezamos a trabajar bastante en la parte industrial, trabajamos mucho para GD, para Bunge. Así que hemos armado un portfolio bastante amplio. Y un poco es como se mueve el mercado, digamos. Hoy estamos mucho más fuertes en el rubro de energía. Energía, le digo yo siempre lo que es estación transformadora y líneas, muy relacionado siempre con renovables. De hecho, por ahí hicimos la ampliación de Achiras, por ejemplo, el eólico lo hicimos nosotros. 3 parques en Bahía Blanca lo hicimos nosotros. Hemos hecho estación transformadora en San Juan para evacuar unos parques solares que después, bueno, creo que recién ahora se están construyendo, empezando a construir. Entonces, un poco, digamos, el paso del tiempo nos fue abriendo un poco el mercado a distintos trabajos, a distintas obras. Con lo cual, bueno, la empresa hoy tiene en el área de ingeniería solamente 9 de 10 personas. Creo que estaba Daniel Romero por ahí conectado, así que hay un testigo bastante consciente del tema. En la parte administrativa y gestión de la empresa son 5 o 6 personas más, y en obra debe haber unos 45 o 50 personas, que esa cantidad un poco varía o fluctúa en función de la cantidad de obras o de los lugares, digamos. Ese es un poco en una versión muy cortita, por supuesto, y resumida, que hemos hecho en estos 20 y pico de años. Un poco tomando lo que comentó Agustín cuando me logré conectar, en que su situación o su primer reflejo fue que solamente, no es que solamente, sino que tenía las herramientas de investigación o de cómo buscar las distintas herramientas para cálculo y para diseño. Es así. Yo en particular, después del poquito recibido, he tenido que leer manuales de ingeniería civil, manuales de estudio del suelo y demás, para poder desarrollar ingeniería lo suficientemente elaborada para que sea confiable. Y así con todo. Y es cierto también que la información que anda dando vuelta requiere de bastante análisis, de bastante maduración. Inclusive hasta yo pienso que todos los software que vienen enlatados no son tan fáciles de aplicar en todos lados, digamos. Si funcionan para lo que es estándar. Ahora, si hay alguna cosita que sale un poquito de estándar, ya es medio complicado. Entonces, a la fecha, nosotros hoy somos más del Excel, digamos, que de alguna herramienta más potente, pero tenemos armada toda la base de memoria de cálculo de lo que a ustedes se les puede ocurrir, hecha en Excel, bajo normas internacionales en algunos casos, para cortocircuito, por ejemplo, para puesta a tierra, o esfuerzos en barras, esfuerzos en conductores. Hemos desarrollado, después de leer bastante, investigar, no investigar está muy mal dicho, digamos, investigar en la normativa, quiero decir, y la documentación existente, cómo llevar adelante o cómo ir definiendo y dimensionando distintas cosas. Y también es cierto, como mencionaron, que la práctica la experiencia más que la práctica es bastante útil, porque uno empieza con el paso del tiempo a tomar en consideración un montón de aspectos técnicos que no están en los libros. Es decir, che, el cable no se pone así por tal razón, y a lo mejor al principio decía, ponerlo, que un cable no pasa nada, no, sí pasa. Hay que tener cuidado con detalles que se van aprendiendo con el paso del tiempo. Y también soy partidario de que para hacer una ingeniería eficiente, en algún momento hay que pasar por la obra. Digamos, estar en la obra y ver un poco, hacer tangible, digamos, lo que después uno tiene que trasladar a un plan. No sale por ahí todo, es bastante difícil, por lo menos, que todo el mundo desarrolle de simplemente su imaginación. Eso mucho no pasa. Por eso creo que la obra tiene, especialmente para el proyectista, un valor agregado muy importante. Y lleva tiempo, decíamos, desarrollarse lleva bastante tiempo.
hay que acostumbrarse a que lamentablemente, por lo menos para las obras que hacemos nosotros, no siempre estás en tu casa, ni cerca. Entonces te va a pasar, bueno, a lo mejor Agustín alguna vez te ha pasado, pero tener que viajar a 500, 600 kilómetros y estar semanas y semanas y volver cada tanto, bueno, eso tiene todo también un trabajo que hay que hacerlo personal, ¿no? Y no todo el mundo está dispuesto y no todo el mundo le gusta, ni decir. Pero bueno, en definitiva, todo este trabajo de ingeniería, no todo está resuelto en un escritorio, creo. Pero bueno, es un poco la experiencia mía, no necesariamente tengo la razón en todo, simplemente es lo que yo viví, lo que me pareció. Es más, yo tiré cable más de una vez, no se crean que siempre tuve un escritorio. Cuando nosotros empezamos con la empresa, íbamos a tirar cable al lado de los muchachos. Y eso de alguna manera nos sirvió para poder valorar lo que es el trabajo en la obra, los días de lluvia, los días de sol, los días de viento. En una planta de maní que te descarga un camión con maní al lado donde estás laburando y llegas hecho un bodoque de tierra a tu casa. Bueno, un montón de cosas que son valor agregado en definitiva del trabajo que uno hace. Pero bueno, en fin, ese es un poco en una resumida cuenta, Hernán, lo que hemos hecho en estos años. Buenísimo. Yo voy a empezar a hacer preguntas y también abro el juego para el que quiera preguntar. Edgardo, te voy a hacer la primera pregunta. Vos hablaste recién que tienen toda una base de Excel, base de cálculo que han ido elaborando con los años, y entiendo que a medida que va entrando gente nueva, se va renovando gente en la empresa, uno debe transmitir ese conocimiento de cómo manejar esa planilla de Excel. No siempre por ahí el que la crea, digamos, él la creó con una lógica y después el que la tiene que usar no siempre entiende esa lógica. Entonces, ¿cómo se manejan con eso? ¿Cómo es que va el paso a paso de las planillas Excel de un operario, vamos a decir, de alguien que la trabaja, la opera, al que le sigue, al que lo sigue, digamos? Esa es una pregunta bastante delicada. Básicamente, mejor dicho, la respuesta es delicada. Básicamente porque hay todo un know-how detrás de esa memoria, que no es menor, no horas y horas, voy a repetir, leerme libritos y libritos que lleva muchas horas de trabajo, también lo tengo en mi cabeza, todo lo que puedo saber, o lo que pude haber aprendido en realidad, y que lo he trasladado a esas memorias, entonces las vamos manejando muy racionalmente, digamos, porque por ahí estás regalando tu know-how. Ese es un poco la realidad. Nadie piensa nada mal, ni mucho menos de alguien más, pero ya me he encontrado en otros proyectos memorias mías. Y que puede estar mal, puede estar bien, pero a lo mejor yo me pasé 2 días para desarrollar determinado trabajo y que alguien lo explota. Entonces, toda esa información, hoy por hoy, la está manejando un grupito muy chiquitito, muy selecto. No es selecto, quise decir, muy Sí, restringido, reducido. en confianza, para que puedan, para ir laburando en este sentido. De hecho, estamos viendo las personas que por ahí, porque a la vez, no todo el mundo le gusta todo. Nosotros acá hacemos de todo, o mucho en el aspecto eléctrico. Decir, che, a mi línea no me gusta, me da bronca, no me interesa. Entonces, no vamos tratamos de que esa gente haga lo que más les sirve por varias razones. Sin duda porque se va a sentir más cómodo, porque le va a resultar más fácil, porque se va a encontrar con la necesidad y con las ganas de investigar si lo tiene que hacer. Entonces, por ahí vamos repartiendo un poco en función de las virtudes que tiene cada uno y vamos de a poco desparramando o bajando ese tipo de memoria, porque te voy a repetir, considero que es know-how y no es menor. Y todos los software, digamos, que andan enlatados o al editable no llegan ni a patada. Se te dice, che, pone el valorcito acá y no sabe por qué sale lo que sale de otro lado. Un poco acá se maneja parecido. Claro, entiendo. Bueno, no sé si Agustín habías levantado la mano. ¿Querías preguntar algo? Sí, bueno, yo también quería adherir a lo que dijo Edgardo, que coincido totalmente. Personalmente yo estuve también dando vuelta en las obras aproximadamente unos 2 años y también consejo también para los futuros egresados. La obra es una experiencia tremenda donde se aprenden no solo cuestiones técnicas, sino cuestiones de vida, ¿no? Por ahí a veces la carrera te tienta
a ponerse, depende de cada persona, ¿no? Pero yo he visto mucho que solo por el hecho de estudiar tal cosa se autodefinen superiores, se ponen en un pedestal ellos mismos, ¿no? Que es algo totalmente absurdo y bueno, la obra está muy bueno para bajarte un poco tierra y bueno, ver un poco de la realidad. Y lo otro que está muy bueno, en caso, yo he sido supervisor de obra y también al momento de tener que hacer una tarea me he metido a las cámaras a pasar cable o agarrar el taladro, el alicate y empezar a laburar un poco que siempre, nunca está de más. Y a uno también le viene bien para aprender un poco de la práctica, ¿no? Que por ahí nos falta un poco a la mayoría. Así que Agu, aprovecho para hacerte la pregunta a vos. Vos te habías recibido en 2021, si no me equivoco, 2020. 2020. Fue Sí, plena pandemia. sí, exacto. ¿Y cómo viviste eso? ¿Cómo fue el Y pasaje? personalmente la pasé bastante mal porque, bueno, yo ya estaba terminando un poco la carrera en 2019. Estaba empezando a hacer el trabajo de instalaciones, digamos, y de alguna otra cosa más. Y bueno, la pandemia un poco que me bloqueó esa recibida que yo tenía programada, porque adicional a esto yo estaba trabajando ya. Y en ese momento ya viajaba mucho. eh, yo estaba en las obras de lunes a viernes o a veces me quedaba más tiempo, ¿viste? No siempre te volvés los viernes a tu casa, depende de la distancia de la obra. Y bueno, la verdad que no fue una experiencia tan linda, sinceramente, para mí, porque yo estaba estresado pensando en tratar de recibirme y que no podía por la pandemia y bueno, por todo Ujú. lo que pasó durante ese tiempo. Por ahí en el aspecto laboral también un poco se sufrió porque eh, yo estaba en obra en ese momento y vos tenías que ir no sé, a La Pampa, por ejemplo, y tenías que cumplir 2 semanas de cuarentena. Entonces me ha tocado ir un mes completo a La Pampa, a 1000 kilómetros de casa, plena pandemia, eh, de corrido, sin volver, obviamente, y 2 semanas encerrado haciendo cuarentena, ahí en un lugar totalmente desconocido. Así que personalmente en la pandemia no la pasé tan bien, pero bueno, fue una experiencia. Bueno, pero finalmente pudiste recibirte, digamos, eso es Sí, sí, lo sí. bueno. Después cuando se abrieron las opciones de rendir, ahí nomás presenté y pude terminar por suerte. Nico, había notado una pregunta. Vos dijiste que eras de Jujuy. ¿Cómo es que terminaste en Río Cuarto estudiando? Bueno, mi hermana se vino a estudiar veterinaria a Río Cuarto, así Ajá. que bueno, yo le seguí interesado por, bueno, ingeniería eléctrica, todo, No, no, electricidad. ¿No habías pensado en otra carrera, digamos, de electricista en otro lado? ¿O cómo fue la decisión de estudiar acá? No, me había comentado que era muy buena la universidad, y bueno, para acompañar a a mi hermana, digamos, para estar más cerca de otro familiar, digamos. Ujú. ¿Y cómo fue eso de irte al extranjero, estudiar allá? ¿Tuviste varios años, tuviste 2 años allá en Francia? No, estuve solo un año, Ah, no, la experiencia bastante buena, allá lo que tienen ellos es que su carrera de ingeniería son como 3 años y es algo como lo que es nosotros para técnico, digamos. Entonces, ellos hacen la maestría como para recibirse o ser ingenieros, algo así. Entonces, yo estaba con chicos más chicos y bueno, la verdad que este, estuvo buena la maestría. Yo siento que estamos más que a la altura de la gente de afuera.
en ese momento. Y la verdad que, bueno, no fue fácil, pero tampoco difícil. Lo hice en inglés, por suerte. Pero nada, eso. Yo creo que estamos a la altura tenemos la capacidad, la misma capacidad de la gente de allá que acá. Tuve la oportunidad hace un mes atrás de hablar con un docente francés que vino para hacer un intercambio acá y él me contaba que ellos tienen como un ciclo básico de 3 años, es el mismo para todas las ingenierías y una vez que te recibís podés elegir el ciclo de especialización que serían los 2 años más, donde hay, como decía Nico, te recibís de ingeniero que sería como un magíster, y bueno, donde también elegís tu orientación sí, la orientación de tus estudios de ingeniería. Así que, bueno, más o menos eso es lo que cuenta Nicolás. Y Nico, ¿cómo fue cuando volviste? Me imagino volviste de título en mano y de ahí, ¿cómo saliste a trabajar? Vos dijiste que habías intentado estudiar un doctorado, ¿era acá en Río Cuarto o dónde? Sí, acá allá en Río Cuarto. Bien. ¿Y cómo fue que te salió la otra oportunidad? ¿Cómo caíste ahí eh, en la CONEA? Mirá, bueno, no me había salido el doctorado, entonces dije, bueno, voy a trabajar, no sé, en actividad privada, estaba buscando un trabajo y bueno, me pasaron la información de que, bueno, estaban haciendo una especialización, que también te becaban, bueno, me dijeron que me pidieron el currículum, qué sé yo, se los pasé, me aceptaron, bueno, hice una especialización de 6 meses en Bariloche, ahí en el Balseiro, y después 3 meses en Buenos Aires, en Capital. Mi interés pasaba en ese momento por la ciencia, por la tecnología, y bueno, quería seguir viendo un poco relacionado, si bien en Francia vi temas de energías renovables, desarrollo sustentable, también en parte para mí la energía nuclear, la ciencia relacionada con la nuclear también forma parte de un todo, ¿no? Todo se relaciona con todo, no hay que menospreciar energía renovable, ni energía nuclear, ni energía convencional, sino hay que saber optimizarlo. Y bueno, me salió esa oportunidad de estudiar esa rama y bueno, seguir por ese camino. Sí, de hecho en Francia tiene una apuesta muy fuerte en cuanto a energías nuclear. Ahora están medio frenando con el tema de la guerra y un par de cosas más, pero ellos tienen una importante trayectoria en energía nuclear y una apuesta importante a la energía nuclear. Edgardo, me parece muy importante muy interesante a mí cómo fue ese pasaje cuando Ferrelec, digamos, me gustaría que cuente un poco cómo funcionaba Ferrelec, lo importante que era en el país, porque bueno, acá los chicos más jóvenes que están estudiando no conocieron eso, lo importante que era la empresa Ferrelec y cómo fue eso como un semillero de muchos profesionales que hoy en Río Cuarto hacen obras en todo el país. Tenemos un importante capital, digamos, de profesionales que todo el tiempo están haciendo obras en distintos puntos del país. Bueno, yo entré a Ferrelec en el final del 97, que Ferrelec tenía puntualmente dos áreas de negocio. Una era un comercio de venta de materiales eléctricos que era muy fuerte, y la parte de obras que tenía todo su prestigio también, porque en aquella época, estoy hablando 97-98, era competencia directa, digamos, de lo que hoy es Electroingeniería S.A. Hay dos parecidas, dos Electroingeniería, son distintas las afiliaciones después, pero la S.A. hoy por hoy la dueña es Transcener, porque tengan una idea de magnitud, capaz que Agustín no haya sentido. Por eso digo que era una empresa muy importante, ha hecho obras realmente muy importantes y a mí me tocó alguna de ellas.
obviamente devenido con todos los problemas que tenía el país en aquel momento, bueno, creo que el 2001 de eso se deben acordar la mayoría de ustedes, la parte de obras quedó prácticamente colapsada. Yo, como les comenté antes, porque pasó algo muy interesante en este sentido. Para aquella época estaba acá gobernando en Río Cuarto Alberto Cantero, que supo ser rector varios años en la universidad. Y a través de su Secretaría de Desarrollo Económico se les ocurrió, no era mala idea, a lo mejor no hablo de lo que Esteban escribió, pero se les ocurrió hacer mixtas, las famosas empresas mixtas, dentro de las cuales, bueno, se generaron 3 o 4, pero tuvo mucha importancia la de recolección de residuos, especialmente, que era la más grande, y la de alumbrado. Entonces, como Ferrelec era una empresa extremadamente representativa, Río Cuarto, muy representativa, en aquella época haber sido de las 2 o 3 empresas más grandes de Río Cuarto, obviamente la convocaron junto, que sea en aquella época con Donzelli, con Capello, se me escapa alguna, pido disculpas, Marinelli, por ejemplo, para que aportaran su capacidad intelectual en ese momento. Entonces, yo estaba en la parte de ingeniería de Ferrelec, me mandaron de cabeza ahí. Armé, de hecho, a toda la estructura de costos en su momento para las 2 empresas, y bueno, cuando se armaron definitivamente la empresa mixta, eso fue sobre el final del 2001, principio del 2002, yo me voy de Ferrelec, un poco impulsado por los problemas que tenía Ferrelec, que ya eran bastante serios, bastante graves. De hecho, sobre mediados del 2002 ya obra desapareció directamente de Ferrelec, a tal punto que la mayoría de la gente que se fue cobró con equipos, herramientas, camionetas, bueno. Entonces, eso me llevó, como estuve en contacto con todo este grupo de empresarios en su momento, y yo me voy de Ferrelec, me fui a trabajar en la parte del umbro público. Que arrancamos en el peor etapa económica del país, pero bueno, se arrancó así. Ese fue un poquito el origen de la transición, digamos, entre comillas, fue una casualidad. Ferrelec, como bien decía Hernán, ha sido una empresa que tenía un estilo de trabajo muy particular. Supo tener durante muchos años como gerente de obras a un ingeniero Chaparro de apellido, capaz que más de uno lo conoce, o lo escuchó nombrar al menos, y que no solamente era muy bueno técnicamente, sino era vivísimo con los negocios. Dicho de otra forma, fumaba dentro de la garrafa, digamos. Y hizo crecer muchísimo a Ferrelec en su momento. Y ahí, digamos, antes de que yo entrara, pasaron varios profesionales, como a lo mejor decías, Hernán, por ejemplo, Pablo Schiavi. Pablo Schiavi estuvo en Ferrelec un tiempo y después se fue a Desal. Seguramente saben, es la empresa de energía de La Rioja. De San Luis, perdón. Sergio Ocela se fue a La Rioja. Juan Carlos Cabral, que también fue profesor de la universidad, también decayó en La Rioja, en San Luis. Todos que pasaron por Ferrelec, ingeniero Tur, hermano de Daniel, que hasta fue profesor mío en ese caso, los otros no, pero sí él sí, y terminó en La Rioja. De hecho, está en La Rioja trabajando. Entonces, de ahí fue un poco que tenían ya un estilo de trabajo muy definido y muy marcado, y técnicamente se trabajaba muy correctamente. Por eso, de alguna manera, como bien decía, el semillero es bastante cierto. Digamos. Obviamente, después del 2001, a ver, ¿quién más trabaja? Carlos Adorni, el padre del Diego, que la mayoría de ustedes seguramente todos lo conocen, y Marcelo Gómez, que son socios entre ellos, tienen otra empresa en Río Cuarto que es muy normal que lo ponemos juntos, digamos, tenemos una sinergia muy potable y trabajamos juntos todo el tiempo. O sea, donde hay línea y estación, o voy yo con ellos, o ellos van conmigo, como sea, pero trabajamos juntos. Y estamos hablando de la misma camada, o mejor dicho, el mismo perfil de gente que nos enseñó a laburar de determinada manera. Pero bueno, estamos hablando de historia de empresas que ya hacía 20 años que trabajaba en el rubro, con una impronta de laburo bastante importante, que también se ha ido perdiendo bastante, ¿eh? Con el paso del tiempo se ha ido perdiendo. Uno que ya tiene algunos años y empieza a andar por ahí y empieza a ver cada burrada. Pero bueno, no entremos en eso, no es ese el objeto de la charla. Incluso sí, hay algunos vendedores de materiales eléctricos también que surgieron de ahí. Sergio Costantino de Alteco, digamos de alguna manera. Más bueno, Roberto Tellería, que ya falleció también, Ferrelec, socio de Sergio Costantino en Alteco.
los chicos dos, o sea, el Darío dos y el padre, que vendían también mucho material eléctrico y hoy tienen una empresa que vende propia de material eléctrico. Sí, Ferelec fue una empresa muy importante en ese nivel y yo se lo he dicho a un montón de gente, por lo menos lo que compete a mí, conmigo se portaron bien, porque si bien en su momento la empresa estaba en una crisis terrible y yo decidí irme, tranquilamente podría haber hecho cola 2 años para cobrar lo que en su momento me debían y sin embargo a mí me cumplieron. Como le cumplieron a toda la gente, digamos, por lo menos los empleados, después, bueno, con proveedores la cuestión siempre es diferente, pero la mayoría de los empleados todos se cumplió. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo, si no hay otras preguntas, yo sigo preguntando. Dale, de mi parte. La otra... dale, Marco. Hola, ¿cómo están? Aprovecho de saludar de nuevo. Yo tengo una pregunta, tengo varias en realidad, pero por ahí la primera y la que más me surge duda es ¿cuáles son los focos de aplicación que pueden tener los futuros egresados para tener en lo posible el mayor éxito como independiente hoy en día? ¿Puedo contestar? Sí, adelante. De lo que nos pasa a nosotros, por lo menos de nuestro perfil de trabajo, la universidad hoy no está desarrollando calculistas de estaciones transformadoras ni de líneas. Digamos, en el rubro energía no hay calculistas. Más de una vez me ha tocado, y con mucho gusto lo he hecho, dar algunas charlitas. Más de uno capaz que estuvo en algunas de las charlitas mías que me ha tocado dar así un pantallazo muy grande, especialmente en estaciones. Pero no hay nivel, no hay mucho, o mejor dicho, creo que falta mucho trabajo en el desarrollo del calculista. Que no, digamos, porque a veces sale, creo que Agustín en su momento mencionó, salimos todos en realidad con herramientas básicas, pero después en la calle no están así. Ahí un poquito más delicado y en ese sentido, entonces hoy no hay calculista, no, mejor dicho, hay que desarrollarlo el calculista. Tienen las herramientas, pero hay que desarrollarlo. Hay un montón de, y dije líneas por decir líneas, estamos hablando de cables subterráneos, ustedes en las parques que puedan estar construyendo tienen tendido subterráneo a 2 manos y calcular cables subterráneos no es la tableta de IMSA. Al menos no es tan rápido. Entonces, creo que a nivel cálculo hay un montón, hay muchísimos, en la parte eléctrica, muchísimos lugares donde es logro. Nico, Agustín, ¿quieren hacer algún aporte respecto a eso? Sí, nosotros particularmente, o por ahí desde el punto de vista que nos toca ver, yo he visto que se esté buscando también un perfil de jefe de planta o de responsable de obra también, que no es lo mismo, pero en general creo que eso apunta mucho más más que a un perfil técnico, a un carácter de persona que bueno, que obviamente no es tan fácil que alguien cambie el carácter, o no sé si es posible, pero de mi parte lo que yo he visto que se busca mucho y no se consigue es un responsable, digamos, sobre todo de planta o de obra, que tenga un determinado perfil para ser insistente, para tratar de llevar una obra o una planta de generación, en nuestro caso, al día. Eso es lo que puedo aportar de lo poco que he visto. Sí, es verdad, es bastante difícil conseguir recursos de esa talla. Normalmente ya lo ideal es que sea gente con cierto rodaje. Entonces, en alguna época se sabía usar mucho la imagen del sobrestante. No sé si alguien la escuchó nombrar. Y básicamente era un profesional relativamente nuevo que lo que hacía era trabajar al lado de un profesional de más experiencia. Y era el que hacía el trabajo sucio, entre comillas. Entonces, el que iba al front, el frontman primero era él y renegaba y siempre con el apoyo y el respaldo de una persona que sabe mucho más. Porque por ahí a veces ser supervisión de una obra con muy poquita experiencia no es todo carácter, digamos. Te van a meter el perro por todas las maneras posibles. Entonces te lleva todo, o al contrario, podés llegar a sugerir un cambio o una modificación que no técnicamente esté bien. Entonces, ese perfil de puesto de gerente, no sé, de jefe de planta o responsable de obra, es para un profesional que ya tenga 6-7 añitos, por lo menos, de rodaje. Bueno, si me permiten, me parece que
La pregunta de Marco iba más, corregime Marco por las dudas, iba más para nichos, posibles nichos para actuar como profesional autónomo, digamos. Eso me parece que iba. Está bueno lo que cuentan ustedes, pero me parece que iba por ese lado, no sé, Marco. Sí, corregime. iba por ahí, pero también lo mismo. Me cierre, las respuestas son interesantes. O sea, digo, posibles nichos para trabajar como profesional autónomo. Digo, me recibo hoy, quiero ser, mi idea es ser profesional autónomo. ¿Dónde puedo ir a trabajar o dónde les parece a ustedes que se va a abrir el campo de juego en los próximos años? Supongo que va por ahí. Perdón, doy un ejemplo que es el que se me ocurre a mí. Por ahí he visto mucho, por ahí en las clases, en las casas grandes, que se está dando mucho esto de automatización del hogar, ¿no? Todo lo que sería iluminación, electrodomésticos, a través de algún software como puede ser Siri, que vos le decís que prende la luz y prende. Y he visto bastante gente que trabaja en el ámbito de la automatización haciendo este tipo de trabajos, por ejemplo. O sea, sería un área que es bastante reducida, que es muy especial, o sea, muy particular, pero no sé si hay mucha gente haciéndolo. Sí, en general, por lo menos en la parte que yo conozco de automatización industrial, hay 2 o 3 personas que tienen nombre y vos siempre terminas de alguna forma recurriendo a esas 2 o 3 personas que son, por ejemplo, programadores de PLC industriales en este caso. Yo creo que es necesario una base de algún trabajo en relación de dependencia para adquirir un poco de experiencia, por ahí para codearse con otros profesionales, uno sin querer va haciendo una red de contactos que cuando querés acordar tenés 2 o 3 conocidos que el día de mañana te quedas sin trabajo, vos sabés que le mandas un mensaje y muy probablemente tengas trabajo de vuelta en muy poco tiempo. La parte de automatización, yo creo que sí tiene mucha salida laboral, pero quizá tenga una curva muy lenta hasta que vos primero desarrolles la habilidad o si ya la tenés hasta que te hagas conocido en el rubro, ¿no? Porque uno cuando recurre a esos profesionales, lamentablemente, hablando mal y pronto, no quiere renegar, sino que buscas a quien ya sabes que sabe hacerlo. Igual es un trabajo muy de escala, o sea, es como a lo mejor esos trabajos así de automatizado, de domótica, creo que es el término, para automatización de hogares y demás, indudablemente es un nicho, la automatización es un nicho, un esquema que se viene fuertísimo es la 61850, digamos, que es todo el protocolo de protecciones a nivel de energía, eso es una tecnología que se viene muy fuerte. Ya EPEC ya la está estableciendo como estándar y eso se viene fuertísimo. Pero en la mayoría de los casos empieza a ser práctica cuando uno tiene algo de rodaje. Volvemos exactamente a lo mismo y por ahí coincido con Agustín en eso. Es decir, es necesario hacer un trabajo previo de una empresa que por ahí ataque los golpes. Y no solo eso, sino que también eh, te sirve como herramienta para decir, ¿cómo se cotiza tal o cual trabajo? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Y créanme que cotizar no es nada fácil. O sea, si sumo el material y calculo la obra, no es tan fácil. Hay millones de cosas a tener en cuenta en un presupuesto. Está bien, a ver, si un trabajito chico no es tan complejo, pero quiere decir que uno para crecer y progresar tiene que más o menos saber dónde ubicarse con los precios, no trabajar como a precios bajos que parezca un electricista, sin desmerecerlo, claro está, lo digo, ¿no? O preverse una pequeña trayectoria. Bueno, eso lleva tiempo. Lleva un poco de tiempo de aprendizaje y creo que me parece que es la mejor forma. Digamos, que en la inmensa mayoría que yo conozco, por lo menos, es que puede haber algún caso muy particular. Todos los que de alguna manera nos largamos solos porque no arrancamos solos, ¿no? No arrancamos de la nada. Esa es un poco la realidad. Siempre pasamos por alguna empresa, por algún lugar. En la inmensa mayoría, y sí. Perfecto, gracias. Bueno, Sebastián Terreno es otro egresado nuestro de la facultad. Y justo ahí está levantando la mano para hacer una consulta, así que adelante, Sebastián. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Sí, yo justo quería hacer una pregunta a Edgardo ahí, que es él como emprendedor, cuando formó su empresa,
tengo una consulta referido al tema de que se puede pasar mucho cuando vos empezás a emprender con algo. ¿Cómo saber cuándo decir que no a ciertas obras? Que no sé si me va a entender bien la pregunta, porque capaz que es más compleja explicarla que responderla, pero es cuándo es saber decir que no cuando tenés mucho trabajo, digamos, y vos como apenas arrancas, querés abarcar en todo, y después si decís que no, ¿cómo no haces para no perder ese cliente? Esa es una de las preguntas que tengo. Y la otra, que es una cosa que también nosotros cuando salimos de la universidad estamos medio débiles, es todo el tema de cómo costorizar, digamos, lo que es la mano de obra. Entonces, o sea, cómo explicarme para que se entienda mejor. Si vos trabajás de forma independiente y tenés que poner en la mano de obra a una hora de ingeniería, a una hora de esto, es algo que no está muy todavía digamos, no hay un común denominador para eso, y es que esa parte también es que como egresado, como me pasó a mí, yo trabajo en una empresa, acá de Río Cuarto también, hace casi 7 años, pero a su vez también hago ingeniería de forma independiente, hago las dos cosas, digamos. Y cuando estoy en la parte de forma independiente, cuesta mucho a veces encontrar así un valor de poner de horas de ingeniería y todo eso, y no hay un criterio, digamos, es todo medio como que se tiene que, vos preguntás a algún colega y te dice, sí, yo tengo este valor, preguntás a otro y tengo otro, y como que no hay una forma de sacar, no sé si va a tener la respuesta de esto, pero bueno, cómo se rumbe en ese sentido, digamos, cómo se logra tener ese valor, digamos, de cuánto sale la ingeniería de plano, de memoria de cálculo y lo que sea. Bueno, a la primera pregunta, en qué momento decir que no, todo depende digamos, de un montón de factores. Y a veces a nosotros nos ha pasado, digamos, de que las circunstancias nos han llevado a taparnos demasiado trabajo. Y eso es un problema, porque a veces la inercia de crecimiento que uno puede tener de estructura no es tan rápida como la necesidad de resolver los quilombos de obra o de trabajo. Particularmente, uno regula, digamos, lo que uno nunca debe hacer es decir, no te lo cotizo. Uno tiene que mover su mercado en función de precio. Ojo, yo no soy el mejor vendedor, lo aclaro y se lo he dicho, Daniel, si te por ahí me va a vender, yo vendiendo soy malísimo. Entonces, digo, uno maneja de alguna manera su ley de demanda, digamos, básicamente. Dice, che, mira, estoy con bastante laburo, bueno, mira, vamos un poco más alto el precio, porque de esa forma vos quedás posicionado con tu cliente. Es muy raro que las empresas, bueno, digamos, estén casadas con un proveedor, eso no existe más, es muy poco pasa. Entonces, dice, che, cotizo el trabajo, pero voy más caro. Y si tuviste la posibilidad de que ese trabajo te lo dieron, bueno, te quedaste con un spam como para poder tercerizar. Pero termina siendo así, y aparte un poco depende de cuánto uno quiere crecer, porque si vos de alguna manera vos te vas moviendo en función del trabajo que solamente podés hacer, no vas a pasar de ahí. No quiere decir que esté mal, ¿eh? Yo respeto todos los esquemas de trabajo que tiene cada cual. Decir, yo con esto me alcance, me es suficiente, perfecto. Está en esa, y lo respaldo y lo respeto. Yo no soy tan así. Entonces, por ahí a veces es decir, ¿por qué hacemos línea de, por ejemplo, porque básicamente hace 7, 8 años atrás me ofrecieron hacer línea de 33 y no tenía grúa. Entonces dije, bueno, vamos a cotizarla y vamos a encararla, después la terceriza y uno empieza a hacerse un poco de espacio en el lugar. No podés, es muy difícil empezar teniendo todo, entonces vas caminando, vas haciendo camino a medida que vas caminando y es un poco, hay que asumir el riesgo. Algunas noches te vas a despertar a las 3 de la mañana transpirado porque no sabes cómo va a terminar tal cosa, pero es un poco el precio del crecimiento. Lo que nos ha pasado alguna vez es que no hemos sido tan hábiles al momento de tercerizar, o tan rápido, y eso nos ha traído algunos kilómetros, no lo voy a negar. Pero depende entonces, repito, mucho de tu afán de crecer, y no todo es plata, digamos, estamos hablando de otros proyectos, otra envergadura de proyectos, otro tipo de trabajo que te ubican en otro lugar. Respecto de las presupuestaciones y de cómo definirlo, ese es como el secreto de la Coca-Cola, digamos. En definitiva, si yo sé que la memoria para hacer tal cosa la aprendí a hacer y entonces el precio, el tiempo que a mí me demanda o a cualquier otra persona es un secreto que no te lo va a decir. Después, desde el punto de vista del trabajo, ya hay ciertos estándares que la propia práctica o experiencia te los va a dar.
decir, tengo que cavar una base, tengo que cavar un pozo. Bueno, ¿cuánto ahí? Mira, una persona normalmente en suelo normal, con un cuarto, y cava un pozo de un volumen de 2 metros cúbicos diarios. Entonces uno ya empieza a armar estándares y bases de datos, de producciones puntualmente. Entonces, eso es más o menos así. Yo que ya que empecé en una empresa que hacía ese tipo de laburo, obviamente la información me iba llegando y la fui madurando a medida que yo trabajé. Por eso también digo que tiene mucho valor empezar por algún lado que ya tenga una base. Y es lo natural, digamos lo normal. Entonces, todo lo que es presupuestación y producciones o rendimiento es un poco estándar o que es, digamos, hay una base, pero uno la termina perfecto, no sé, ajustando a su método de trabajo. Pues si, mira, yo la grúa la uso así o la uso así. Demoramos más, demoramos menos. O hago la zanja con una retro grande y una cuchara chiquita, o uso una retro chiquita con cuchara chiquita, ¿qué es la ventaja, cuál es la contra? Bueno, eso te lo va a decir el tiempo. Y el tiempo no todo el tiempo, se llama la experiencia. A lo mejor meter una retro chiquita sobre orugas o una mini cargadora, para que la conoce zanjera, le da una ruta, va a llorar, pero una retro pala no. Entonces son cosas que te las va dando el tiempo. Así que hay que caminar nomás, muchachos, y arriesgarse. Bien, bien, muchas gracias por la respuesta. Elías, tenías una pregunta, recién habías levantado la mano. Bueno, sí, un poco también este tipo de actividades también buscan esto, acercar la experiencia de los egresados. Si bien no es lo mismo que estamos diciendo de que te va a enseñar algo, nosotros no vamos a salir aprendiendo a presupuestar de acá, pero sí te va a ir disparando algunas inquietudes y entonces poner manos a la obra, digamos, como estudiante, digamos. Y también entender que no todo está puesto en la currícula, sino que hay otras enseñanzas, otras formaciones que uno tiene que ir adquiriendo para ser un buen profesional, digamos. Sí, yo puedo sumar a eso que comentaba Elías, que un poco tiene que ver, primero arranquemos por el lado de lo que más te gusta dentro de la ingeniería. Decir, che, mira, a mí me encanta la gestión de obra. Por ejemplo, algo que también se viene y cada vez es más notorio y más importante y más necesario es la gestión de obra. Planificadores puntualmente, manejar proyectos, manejarlo bien y medirlo y saberlo llevar adelante es otra especialidad. Agustín lo habrá sentido nombrar seguramente. Entonces, si a mí me gusta planificar, o a mí me gusta la línea, o a mí me gusta, no sé, cualquier lo que sea, me gusta cotizar, quiero aprender esto. Bueno, en función de lo que uno por ahí tiene dentro de su gusto personal, yo creo que Río Cuarto puntualmente tiene, también no estamos en empresa, no somos Techin, estamos bastante años luz de Techin, aunque tenga alguna salida del tema, pero hay recursos, hay empresas en Río Cuarto como dicen, che, me gusta hacer esto. ¿Hay lugares en la Río Cuarto? Los hay. Después depende de cada cual si le gusta una cosa o la otra. Pero hay que ir viendo a lo que uno más le gusta y especializarse en eso. No necesariamente, en mi opinión, no necesariamente en lo que le hace falta a otro. Y cuando decía Techin,
Un poco también algo Nicolás dijo algo parecido. Dije Tachi, para decir Tachi me suena fácil. A nivel de empresas en Río Cuarto, y no hablo solamente por mí, hablo por varias, estamos a nivel de cualquiera. Lamentablemente estamos en el interior del país y somos yuyo, pero en realidad, desde el punto de vista técnico, profesional y de capacidad y gestión, estamos a la altura de cualquiera. A nosotros nos tocó trabajar con Siemens y tiene igual lo más quilombo que nosotros y el problema, por ejemplo, es 10 veces más ineficiente que nosotros por todo el burocrático sistema que maneja. Entonces, hay recursos, hay material humano acá en Río Cuarto y Córdoba, en el interior, vamos a decirlo así, bastante, muy interesante, muy importante. Bueno, gracias. Mariano Gastaldi, ¿habías levantado la mano para hacer una pregunta? Sí, quería preguntar, saliendo del tema más con el tema de la incorporación nueva de lo que sería la ingeniería renovable. Hacer pensamiento, quería saber qué es lo que pensaban en cuanto a considerarla como una carrera más o haberla puesto como si fuera una especialidad dentro de las otras ingenierías. Porque básicamente eso es lo que yo pienso lo que pasa es que dentro de todo va a tener, pienso yo, desde mi ignorancia, que va a llegar a tener una cierta dependencia de todo lo demás y qué sé yo, también como que terminan sabiendo un poco de todo, pero al final qué sé yo, tiene cierta dependencia sobre algunas qué sé yo, aprobaciones de plan o qué sé yo, Yo alguna de esas cosas. puedo responder algo respecto a eso. El ministerio ahora está terminando de definir las incumbencias, que quiere decir que las incumbencias son aquellas actividades que están habilitadas solamente para el ingeniero en energía renovable, ¿sí? Y que no la puede hacer otro ingeniero. Eso lo está terminando de definir el ministerio y seguramente en el transcurso de lo que queda de este año ya lo van a definir. Obviamente todo eso depende de arreglos con las demás especialidades de ingenierías. Y me parece que viene el ingeniero en energías renovables, viene a cubrir esa demanda que estaba hablando Ordoqui recién de un gestor de proyectos específicamente de renovables. Pero eso es lo que básicamente es. Un gestor de proyectos lleva adelante proyectos de energías renovables, ¿sí? Entonces creo que viene a cubrir ese lado y como vos decís, específicamente va a necesitar de las otras especialidades para ir habilitando o ir aprobando o ir haciendo cada una de las partes, pero él es el que tiene la idea de cómo gestarlo y cómo llevar adelante el proyecto y obviamente con quién hablar y qué pasos a seguir para llevar adelante ese proyecto, ¿sí? Y adhiriendo un poco ahí a la respuesta de Hernán, bueno, en nuestro caso trabajamos con energía renovable y eso, Mariano, también va a depender mucho en qué puesto quieras o te veas o quieras ubicarte vos, porque por ejemplo en mi caso, yo soy eléctrico y dentro de la empresa, digamos, hago exclusivamente la parte eléctrica. Sin embargo, es necesario y sería imposible trabajar si no. Vos sí o sí tenés que aprender algo del proceso, algo de químico, de mecánico. Sí o sí tenés que empaparte en las otras áreas. Sobre todo, por ahí lo que hacemos nosotros, conocer sobre qué estás trabajando, cómo funciona el proceso, cómo se maneja la planta. Entonces, soy eléctrico, pero sin embargo, si me preguntas algo de química del proceso, capaz que te lo puedo responder muy escuetamente, ¿no? Porque no soy químico. Y lo mismo, si me preguntas algo mecánico o voy a la planta y un operador me pregunta algo, le puedo decir, mira, abrí esta válvula, abrí esta y va a suceder tal cosa o solucionar algún problema mecánico también. Es muy necesario también empaparse un poco de las otras áreas.
Y tal como decía Hernán, yo creo que la carrera de energía renovable vendría un poco a integrar todas las áreas que son específicas y llevar adelante un proyecto o cubrir esa interacción o los huecos que quedan entre la unión de las áreas, digamos. Bueno, gracias. ¿Querés seguir, Eduardo? Tenía la mano levantada, después seguimos con Nico. Bueno, buenas tardes, espero que se me escuche. Mi pregunta iba relacionado al tema de la salida laboral. Apenas uno se egresa, quería ver el tema de la salida laboral, lo que es la zona de acá de Río Cuarto, lo que es fuera, ya sea el sur o el norte, es decir, cualquier empresa en general. Quería saber si hay facilidades, si es, no diría que sea sencillo, pero a la vez tampoco complicado, de decir si hay laburo, si se consigue, si ustedes son pro de usar algunas apps, como por ejemplo LinkedIn, para mostrar el currículum para algunas empresas que no son de Río Cuarto o empresas conocidas. No sé cuál es en este momento, cuál es el pantallazo que ustedes están viendo, ya sea Edgardo como un jefe de una empresa o Agustín que está en una empresa, o bueno, Nico, obviamente. Más o menos sobre eso tenía mi duda, ya que bueno, considero que no dentro de mucho tiempo tendría que estar recibido, entonces quería más o menos saber cuál era el pantallazo general, más o menos. Muchas gracias. Bueno, No, responde, Eduardo. adelante. Bueno, gracias. Personalmente, yo he visto que hay mucha salida laboral. Creo que en este último tiempo, después de la pandemia, se está revivando bastante la búsqueda y totalmente de acuerdo con el uso de aplicaciones como LinkedIn o alguna otra, postularse lo mismo, viste, en las páginas que tenés que subir el currículum, que actualizar tu perfil. Ahí, personalmente, por LinkedIn, cuando vos vas actualizando tu perfil, las mismas empresas, cuando ven que encaja con una determinada búsqueda, te escriben directamente. Sobre todo si vas sumando una experiencia. Pero como recién egresado, creo que hay bastante trabajo. Quizá a lo mejor te cueste más tiempo llegar a tu trabajo ideal o conseguir algo en lo que realmente estés cómodo, pero hay, me parece. Sí, coincido, hay laburo. Hay laburo. Hay que tener un poquito de paciencia nomás, pero la hay. Nosotros normalmente somos un absorbedor de recursos. Así que sí, creo que hay. Hay un poco las redes sociales, especialmente LinkedIn, ¿no? Las otras por ahí son más comerciales, no tanto para el trabajo nuestro. Pero hay que trabajar, porque nos sirve a nosotros también para encontrar lo mismo que decías, Agustín. Encontras a alguien o publicas porque estás buscando a alguien, digamos, y te abre varias puertas. Y hasta para clientes, es decir, para meterse, para ofrecer tus servicios como empresa. Es una red bastante, bueno, en realidad es una red diseñada para eso, para trabajo profesional. Sí, por ahí también publicar un poco lo que se está haciendo, los trabajos que está haciendo la empresa y eso también atrae un poco a nuevos clientes. Nico, ¿querés seguir vos con la consulta o no sé si vas a hacer un aporte? Sí, bueno, con este tema del trabajo, bueno, obviamente sí, a LinkedIn, todos los lugares donde puedas buscar. También, bueno, hablando con algunos profesores de la universidad, quizás te puedan decir algo, alumnos, compañeros, algunos relacionados con preguntas anteriores. Tengo conocidos que han empezado también por su cuenta. Yo creo que nadie arranca completamente solo, sino con algún amigo, con algún pariente, no sé, un tío arquitecto haciendo planos de AutoCAD, aunque sea cositas así, uno puede ir empezando. Y nada, y referido, bueno, yo levanté la mano para la pregunta anterior de Mariano, que bueno, yo creo que todas las ingenierías, si bien salen apuntadas específicamente a algo, sí, como decía Agustín, después vas a ver que hay que saber un poquito de todo, o lo que te hace falta saber lo vas a tener que estudiar en su momento preguntándole a alguien de otro lado.
tengo amigos que están en el sector petrolero y no sé, hacen otras cosas quizás no tan relacionadas a la electricidad. Yo estoy estudiando cómo funciona una planta generadora de energía, que bueno, tiene su parte nuclear, pero eso es otra cosa. Sí, cada carrera te va a dar un enfoque específico a lo que, bueno, a lo que sea, como se llame, digamos, pero después cada uno va viendo otras cosas, ¿no? Nada, eso es todo. De hecho, es una virtud que consideran los extranjeros, de los egresados de nuestro país, que más o menos se la arreglan con un poquito de todo, no hacen específicamente algo, o su título no es algo tan específico, sino que es más general, y eso sirve porque pensemos que nosotros trabajamos en la parte de un proceso, digamos. Y bueno, como un proceso tiene distintos componentes y, como decía Agustín recién, tenemos que conocer lo mínimo o suficiente como para entenderlo, comprenderlo en un todo, ¿sí? Y eso incluye otras áreas específicas, no solamente la electricidad. Andrés. Sí, buenas tardes. Mi pregunta era referida al tema sueldos. ¿Cómo está el nivel de sueldo en el país con respecto a la región en sí o el mismo en el extranjero en general? Si tenían conocimiento. Pregunta complicadísima. Silencio de radio. No sabe, no contesta. A ver, en particular digamos, hay diferencia de valor del sueldo dependiendo la necesidad, dependiendo la experiencia, dependiendo la zona geográfica. ¿Qué significa geográfica? Si en Buenos Aires se paga distinto porque el costo de vida es totalmente distinto. Ahora vos te vas a laburar a una mina, por ejemplo, y vas a estar 25 días en una campaña, y vas a doble 7 y te van a pagar distinto, depende del rubro. O sea, el sueldo vas a encontrar lo que vos quieras, todo va a depender. A ver, obviamente en función de la experiencia y de tus capacidades, pero también depende un poco el rubro. No paga lo mismo el rubro petrolero que el pesquero o que el industrial convencional. Entonces, a nivel de sueldo vas a encontrar diversidad. Bueno, no sé si quieren aportar algo, Agustín, Nico. Sí, O algún ahí, otro egresado que ustedes también pueden aportar ahí, vale. adhiriendo con Edgardo, también por ahí un error común es comparar nuestro sueldo en dólares con el extranjero. Pero bueno, tener en cuenta que a lo mejor allá, no sé, en Europa o en Estados Unidos ganas $2.000 con cualquier trabajo, pero a lo mejor un alquiler te cuesta 1.000, por decirte un ejemplo, ¿no? No voy a defender la moneda nacional, obviamente está devaluada, pero bueno, hay sueldos que a lo mejor te permiten tener un nivel de vida aceptable, digamos, o bueno. También depende mucho cómo se ministra. Y lo otro muy importante, por lo menos yo personalmente he ido mutando mucho en la búsqueda. Uno por ahí más de joven quiere hacerse millonario, pero últimamente busco otras cosas más que la plata, a lo mejor la tranquilidad, a lo mejor el tiempo libre, estar cerca de mi casa, por ejemplo. Empieza a poner otras cosas en la balanza que no son plata, y bueno, y que por lo menos para mí ningún sueldo va a poder comprarlo, por decirlo así. Pero bueno, eso es personal de cada uno. Sí, en particular, creo que, como vos decís, hay que evaluar muchos componentes, no solamente el sueldo. Si uno analiza solamente el sueldo, por ahí se ve tentado a pensar en esto de que está muy devaluado nuestro sueldo, pero también hay que pensar en el costo de vida que tenemos en el extranjero. Y cuando uno empieza a evaluar eso también, se encuentra que no hay tanta diferencia. O sea, sí, la diferencia está, pero no es tan abismal como si ve solo el sueldo, digamos, solo el valor del sueldo. Nico, no sé si querías hacer un aporte. Sí, yo creo que todos coincidimos en que depende del contexto, básicamente, ¿no? Depende del contexto lo que uno quiera y lo que uno ponga en la balanza.
Si a vos te gusta estar en la mina 25 días o en el pozo no sé, en Vaca Muerta, Río Negro, no sé, también 15 días adentro, 15 días afuera, bueno, ¿te gusta eso? Bueno, La Plata viene, es un plus casi, que digamos. Después sí, todo depende del contexto, hay que ver el costo de vida afuera con lo que uno gana en ciertas posiciones de trabajo. Y bueno, sin embargo, yo creo que esta profesión, la ingeniería, las ingenierías, generalmente pagan bien, se puede empezar a vivir más o menos bien. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque hay sueldos, lamentablemente, en muchas otras profesiones o muchos otros trabajos que ganan bastante poco hoy en día, ¿no es cierto? Sí, y sumando un poco, aportando un poco más, y espero que me corrijan si estoy equivocado, los egresados, todos los egresados están. Creo que no hay egresados de nuestra facultad, vamos a hablar de nuestra facultad, que estén trabajando en un lugar donde no quieren. Si no están conformes, ya sea el sueldo o las condiciones laborales o el ambiente laboral, este, dejan, se cambian de trabajo, buscan otro, van rotando hasta que terminan quedándose donde realmente están cómodos, donde quieren estar, en la ciudad que quieren estar o con el sueldo que quieren estar, digamos. Creo que eso es la regla general. Por lo menos en lo que yo conozco, digamos, no sé si a alguien le parece que no es así. Creo que es un poco así, porque digamos hay que sumar un poco, al menos de mi experiencia personal, a lo mejor aparecen oportunidades de trabajo en otro lugar, afuera, y hay todo un costo personal y emocional que también hay que sumarlo. O sea, hay gente que se la banca, che, me voy un año, no veo a mi familia, no veo esto, y bueno, está todo bien. Yo creo que es un poco, volvemos a lo mismo. Las oportunidades a veces hay que analizarlas y aprovecharlas, pero todos tienen un costo. Hay que saber y ponderar mejor que lo que quiere, como dijo Guti, mira, yo prefiero ganar más o menos, pero los autos en mi casa, o tal o cual cosa. Por eso no, es todo medianamente relativo. En el caso mío, yo podría haber ido a laburar a La Rioja, por ejemplo, y fui a La Rioja, no me gustó, estoy hablando del año 98, y no fui. Entonces, un poco elige, en el buen sentido de la palabra, uno se va acomodando donde va a estar cómodo para laburar. Ujú. Bueno, seguimos con Marcos Lenardón, que tiene levantada la mano. Hola, buenas tardes. Primero pido disculpas porque me sumé medio tarde y no sé si ya habrán hecho la pregunta, pero yo voy más en el tema de cuando estaban terminando la carrera, en el sentido si yo tenía más o menos definido cuál era el objetivo de seguir más adelante en un futuro, si estaban con ese miedo. Y una vez que ya entraron en esa parte, si tuvieron que retomar muchas cosas en la universidad, si fue una base muy fuerte o por ahí sintieron justamente que no se sabía nada y bueno, y tuvieron que arrancar como de cero básicamente. No sé si se entiende la pregunta. Se entendió, Marcos. Yo particularmente, bueno, voy a contar mi experiencia personal. A mí siempre me gustaron las energías renovables, siempre quise hacer algo relacionado con esto. Bueno, tuve la suerte de caer en la primera en una empresa que se dedica de lleno a esto. Y bueno, y también por otro lado me gusta también hacer un poco de todo, digamos, en la parte de ingeniería, así que es un poco también lo que estoy haciendo. Y bueno, si vos hoy en día no tenés bien marcado una ruta o no sabes lo que te gusta, creo que eso te va a ayudar mucho la experiencia o empezar a trabajar de algo. Enseguida te vas a dar cuenta cuando algo no te guste o cuando algo te guste, al revés. Y por otro lado, yo creo que la uni te da una base muy sólida. Salimos con muy buenos conocimientos. Y después la experiencia de vuelta también te va a ayudar un montón. Vas a aprender mucho de tus compañeros, de tus jefes. Tenés que apoyarte un montón y obviamente estar abierto a adquirir conocimiento, no tratar de creérsela, sino
estar abierto a aprender a decir o admitir que no sabes algo y tratar de aprenderlo. Por lo menos esa es mi experiencia personal. Yo aún sigo sin saber todo, por más de tener 25 años de laburo, y voy a seguir encontrándome con cosas que no sé. Y me van a seguir llevando a investigarla y a averiguarla y a preguntarla, o contratarle trabajo determinado o la resolución de tal problema a otra persona. Eso es así, no, nunca vamos a terminar de aprender todo lo que anda dando vuelta. Y respecto de por lo menos de lo que me pasó a mí, es como que uno va haciendo, insisto, va haciendo camino al andar. Es decir, se le van presentando oportunidades y uno un poco las va eligiendo. A veces uno puede tener claro qué es lo que le gusta y a veces no. Entonces vas a ir descartando a medida que te vas encontrando con esa realidad. Entraste a trabajar en tal empresa para hacer tal cosa y te vas a encontrar con que no me gusta el ambiente, no me gusta la planta, no me gusta el mantenimiento, y vas empezando digamos, a ser más selectivo en los laburos que vas eligiendo más adelante. Y está totalmente claro que el desarrollo, o más que el desarrollo, el crecimiento que puedas tener en cualquier empresa va a depender solo de vos. El 98% depende de vos. En dedicación, en trabajo, en desarrollar en capacitaciones, si me puse a investigar tal cosa, ahora sí cómo resolver tal otra, todo ese valor agregado el que te va a permitir progresar en la empresa en la que estás o en alguna oportunidad que se te presente. Sí, bueno, yo quería agregar también que yo creo que no hay que irse mucho a los extremos, no hay que creerse que uno se las sabe todas, tampoco hay que creerse que uno no sabe nada. Nos vamos a equivocar muchas veces en la vida, quizás apenas uno sale de un trabajo es cuando más chances tenés de equivocarte y hacerlo sin miedo. O sea, está buenísimo equivocarse para aprender cosas. Y nada, eso, ¿no? Nadie nace sabiendo. Y bueno, con respecto a los objetivos, yo creo que no es necesario tener metas fijas, está bueno ir probando distintas cosas. Quizás tener alguna idea de algo, empezar por ahí, bueno, si no te gusta, tratar de buscar otra cosa. No hay que ser, me parece, muy rígido respecto a lo que uno quiere hacer o lo que uno busca o lo que uno termina haciendo, ¿no es cierto? Sí, también aportar eso que ustedes dijeron, no crean que algún día van a dejar de ser estudiantes, van a ser toda la vida estudiantes, como decía Edgardo, como decían recién los chicos, todo el tiempo hay que estar aprendiendo, no nos podemos quedar quietos, menos en nuestra profesión y en nuestra especialidad, que es una especialidad que está en constante evolución, surgen cosas nuevas permanentemente y hay que estar al día. Seas empleado de una empresa, seas autónomo, seas docente, seas investigador, hay que estar al día, hay que estar constantemente leyendo, estudiando, y eso también te va a ir abriendo puertas, ¿no? O sea, como decía Edgardo, dentro de la misma empresa o siendo autónomo también. Bueno, seguimos con Eduardo. Sí, vuelvo a retomar todo. Una pregunta sobre, para el jefe o para el AUS, para el Nico, con respecto a los idiomas, si las empresas tienen importancia en la cuestión de tener idiomas, saber idiomas más allá del español, obviamente. Y la segunda pregunta es a programas específicos, ya sea desde Tab, MATLAB, Edge, PowerPoint, todo lo que se les ocurra, si hay alguna preferencia en cada uno en su puesto de trabajo o en su lugar que están ahora, en cuanto a los programas y a los idiomas que hoy están utilizando, y si las empresas le dan cierta importancia a ese tipo de cosas. La verdad que en idiomas sí, yo creo que es muy importante saber inglés. Mientras mejor nivel de inglés tenga, obviamente es mejor. Personalmente, nosotros, por ejemplo, ahora tenemos la puesta en marcha de una turbina de vapor en Misiones. Y bueno, yo ahora estoy estudiando inglés particular porque viene la gente de la India y vienen los supervisores de montaje y de puesta en marcha.
y vos tenés que comunicarte con ellos y el idioma universal es inglés. Así que muy importante aprender inglés, ¿no? Yo creo que otro idioma ya es un plus, pero el inglés es el idioma universal técnico, digamos. Y me repetí la segunda pregunta que hiciste. Sí, programas en general, por ejemplo, ETAP, PCS, PSIM, MATLAB, en general, si lo tienen en cuenta en las empresas, si es importante. Bueno, yo particularmente paso gran parte de mis días laborales en el Excel y AutoCAD mucho también. De eso va a depender mucho de dónde vayas a trabajar. A lo mejor si vas a trabajar con una empresa más de energía o de línea, quizás sea más importante el PCS o el ETAP. Nosotros cada tanto lo usamos el ETAP, la verdad que no lo usamos demasiado, pero va a depender mucho. La verdad que el Excel y el AutoCAD, yo paso el 99% de la jornada con esos dos programas. Bueno, yo creo que el inglés, no, hoy en día es muy importante, más que hace, no sé, algunos años atrás, me parece. Y yo creo que es una herramienta que te abre muchas puertas. En mi caso, bueno, para irme al exterior me sirvió muchísimo. Y no solamente para eso, como bueno, decía Agustín, ya es un mundo muy globalizado, hace muchos años que lo es. Te vas a encontrar con gente de otros países hasta para comprar, quizás para comprar algún repuesto de algo. Y bueno, el idioma universal, justamente como dices, es el inglés. Pero bueno, también vienen manuales, viene información, no sé, querés inscribirte en algún congreso, te sirve muchísimo. No, es esencial. Yo creo que hoy en día, en el puesto donde estoy, veo muchos manuales en inglés, a veces vienen visitas de afuera, te da cierto plus para buscar también información. Y bueno, ¿cómo era la segunda? Bueno, el tema de los software. Yo creo que no hay que subestimar el uso de las herramientas, no sé, básicas, por así decir, el paquete Office, Word, PowerPoint, Excel. Estaría bueno hacerse algún cursito de Excel. Yo, no sé, cuando era más joven creía que sabía, pero no, tiene muchísimas funcionalidades, puedes programar macros, no sé, lo que vos quieras. Después, herramientas más específicas, PSI, MetaP, bueno, dependerá donde estés trabajando. Bueno, gracias. Seguimos con Francisco. Hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo, buenas tardes. Quería sumar un poco a la pregunta anterior y consultarles cuál ha sido el obstáculo, el reto más grande que han tenido, porque obviamente veo las actividades son totalmente distintas, tanto en la parte de gerenciamiento como en las actividades que hacen Agustín y Nicolás. ¿Y cómo los ayudó esos obstáculos, cómo la herramienta que tuvieron que tener para superarlo y proyectarse dentro de las actividades que ustedes realizan? Bueno, en particular, lo que nos tocó a nosotros tiene mucho que ver, volviendo un poquito para atrás, la parte mía, lo que yo aprendí con los años es que la parte profesional que sacamos de la universidad es, más allá de que pueda ser mucho o poca, es meramente técnica. Entonces, por ahí, decir, no tenemos una más allá del mejor de organización industrial o alguna cosa por el estilo, es poco probable que tengamos materias de otro tipo o capacitación de este tipo, que tiene que ver con la parte contable, fiscal, empresaria, societaria y todo ese tipo de cosas. Yo tuve la suerte de, como comenté hace un rato, haber participado en la creación y la formación de las mixtas, que me aprendí un montón de cosas de esas, porque simplemente estaba ahí. Entonces, en parte es el desarrollo, digamos, o el crecimiento que pueda tener cualquiera en su etapa profesional, hacerlo en forma personal, digamos, desde el punto de vista impositivo fiscal, llega un momento que hay que cambiar la figura porque es mucho el problema. Entonces ahí es donde empieza la falta de capacitación nuestra, preparación, ya sea para hacer una sociedad anónima, una SRL, una sociedad de hecho, lo que se le ocurra. Entonces,
un poco los obstáculos que en algún momento vencimos fue eso, buscar qué mejor alternativa. Está bien, siempre hay un asesoramiento externo. Busca un contador, busca un abogado y te empezás a nutrir, pero terminamos en que un poco la falta de preparación o la escasa, casi nula preparación en ese tipo de cosas, al menos en aquel plan, te deja un poquito expuesto. Esa es una limitación. Todo lo que es educación financiera, económica, bueno, es todo un... Eso creo que fue un poco el obstáculo más grande. Y después, bueno, a nivel, digamos, todos estamos en Argentina, no nos olvidemos ese tema. Entonces ya es un obstáculo no menor y que por ahí hay que batallar con algunas cosas que no son nada fáciles. Por ese lado estuvo un poco la limitación nuestra. Después lo técnico se resuelve, te cuesta más, te cuesta menos, contratás, tercerizás. Pero bueno, es la experiencia nuestra. Gracias. Yo, desde mi punto de vista, digamos, visto como empleado, digamos, uno de los obstáculos que tuve y que tengo, porque yo creo que es una batalla que nunca se termina, es, bueno, el autoconocimiento o el crecimiento personal. Un poco, no sé, por ejemplo, aprender a decirle que no, tiene mucho que ver con el carácter también, ¿no?, de cada uno, pero aprender a decir que no cuando te piden algo o te están pidiendo que hagas algo mal, poner límites, digamos, conocer tus propios límites también, saber qué es lo que puedes hacer y qué no estás capacitado para hacer, o cuándo pedir ayuda. No siempre hay que tratar de hacer todo uno solo, sino que es muy importante conocer sus fronteras para saber cuándo es necesario pedir ayuda, dejar un poco el orgullo de lado y bueno, pedirle la mano a alguien. Por lo menos eso es un poco de los obstáculos que, repito, sigo enfrentando porque creo que es una batalla que no termina nunca. Sí, yo creo que las limitaciones o problemas, coincido mucho con Agustín, vienen por ahí un poco personales, esto de saber pedir ayuda, de no quedarse, no encerrarse en algún preconcepto, querer hacer todo uno solo. Yo creo que a veces decimos por ahí que, bueno, no hay que tener miedo, no hay que pensar que uno sabe todo, ni pensar que uno sabe poco, no hay que tirarse abajo, pero bueno, es fácil por ahí decirlo y en el momento, bueno, es difícil salir de esa dinámica, ¿no? Entonces, quizás es muy bueno mantener redes entre compañeros, para consultarse, ver qué dudas tenemos cada uno, no necesariamente técnicas, sino cómo desenvolverse en trabajo, cómo buscar trabajo, etc. A mí, yo por ahí, escuchando hablar a Agustín y a Edgardo, bueno, por ahí pienso que me hubiera gustado tener una experiencia parecida a ellos, sin intentar saltar directamente, bueno, a la parte más académica, pero bueno, es un camino que se me dio a mí así. Yo creo que es eso, buscar apoyo en los pares, de cómo desenvolverse el trabajo, de qué oportunidades hay, nada, y no tener miedo de probar cosas. Sí, está muy bueno el aporte, Nico, porque por ahí siempre se piensa, o es un mito, digo, yo siempre, son de los mitos que tenemos que tratar de tirar abajo, que un ingeniero trabaja solo, o que está siempre atrás de la compu, y no, todo lo contrario, un ingeniero tiene que estar permanentemente en contacto con otras profesiones, y me parece muy importante lo que vos destacás de mantener los lazos, mantener las redes con colegas, y hablar de cosas que no solamente son técnicas, sino de este otro tipo de cosas que también estamos hablando en este espacio, ¿no? Así que bueno, no sé si queda alguna otra pregunta, o si quieren que haga yo algunas preguntas. Respecto a las habilidades, por ahí que se les dice habilidades blandas, que es lo que mencionaron ustedes un poco, uno de los desafíos que se encontraron, creo yo que ha evolucionado la carrera en estos últimos años. No cambiamos el plan todavía, estamos en eso,
pero sí hay mucha más oferta de optativas y una de ellas es, corríjanme los estudiantes, algo de transversales. A ver, ¿me Competencias cuenta? transversales para la formación de ingenieros emprendedores. A ver, repetilo. Competencias transversales para la formación de ingenieros. Bien, es en esa materia creo que trabajan un poco eso. Cuéntenme un poco los estudiantes y cuéntenle también a los egresados un poco qué hacen en la asignatura esa y con qué se encuentran, si creen que eso les va a ayudar en un futuro. Se explica mucho lo que es el trato con lo que podría ser clientes, trabajo en equipo y también dan clases especiales para hacer currículum. Y bueno, y se habla también de todo lo que son estas competencias transversales que cada uno debería formar o tener. En principio, entiendo, tienen la asesoría de distintos profesionales de distintas áreas en la misma asignatura y van participando en las clases, van haciendo distintos desarrollos de habilidades. Así que creo que, no sé si lo cubre completamente, creo que eso ya sería un objetivo muy grande y difícil de lograr, porque como decíamos recién, es algo también que se va haciendo a medida que uno va agarrando experiencia en el ambiente laboral, pero por lo menos les da un pantallazo y les muestra un poco con qué se pueden encontrar y la importancia también. Creo que esta instancia también viene a eso, a destacar la importancia de otras habilidades que no son únicamente la técnica. Aprovecho, dale, Nico. Sí, bueno, no sé si es relacionado a esto, pero por ahí darle un poco de bola al tema de oratoria, la forma de presentar proyectos, yo creo que es importante, a la forma de armar un proyecto, de cómo definir los objetivos, el desarrollo del mismo, los pasos que vas a dar, cómo definir las conclusiones. Yo, ahora que estuve haciendo un poco de trabajo docente, recordaba un poco de cómo era yo cuando era estudiante y la verdad es que me doy cuenta de que hacía bastante mal los proyectos, los trabajos, no podía definir con claridad el proyecto, el objetivo, lo que quería hacer, cómo defenderlo después. Yo creo que no sé quién le podría ayudar a los estudiantes con eso, pero bueno, ahora el consejo es que traten de prestarle atención a esas cositas. Nada. Nico, creo que eso es parte de nuestra función como docentes y no es que tenemos que crear algo nuevo, sino solamente empezar a exigirlo en los mismos proyectos y asignaturas que ya estamos pidiendo. Muchas veces uno se encuentra con el rechazo, la resistencia del estudiante cuando le dice, mira, esto está mal redactado, desaprobaste esto porque está mal redactado o porque no tiene coherencia este informe. Entonces dice, bueno, pero si la parte técnica está bien, bueno, pero está mal redactado y si vos presentás esto a un cliente, no agarra el trabajo, digamos, o sea, no te da el trabajo. Entonces, también hay un poco de resistencia en el estudiante de ingeniería, que cree que solo es hacer cálculo y cuando uno le ofrece otras actividades relacionadas a redacción, a lingüística, creen que excede a sus habilidades, que no tienen que trabajar en eso, digamos. Y es una pata muy importante. Preparar un pliego, por ejemplo. O sea, más que un pliego, una licitación. Que tiene todo también una manera de armar notas y de preparar los formularios, las cartas de oferta. Eso también lleva un montón de tiempo. Es importante escribirlo lo más claro posible porque por ahí puedes darle a entender a otro que vas a hacer otra cosa de lo que ellos piden. Bueno, toda esa formación a lo mejor estaría bueno explicarla. Creo que en algunas charlas las han dado al tema de licitaciones, pero hay muchísimo para aprender después de salido de la facultad, un montón de cosas. Sí, estamos intentando, por lo menos en las asignaturas donde yo participo, tener alguna clase también con gente que está trabajando en el medio, el egresado. Bueno, Edgardo, a vos te hemos
citado, te hemos molestado varias veces, pero a otros egresados que están trabajando en el medio y que nos cuenten un poco sobre este tipo de habilidades. Si bien no es una formación completa, pero sí les va a dar una idea de hacia dónde ir. Y hablando un poco de las habilidades blandas, también dentro de una empresa, como empleado, ¿no? Son por ahí las que te van a hacer crecer a vos dentro de la empresa, porque puedes ser un excelente profesional, un excelente calculista, por ejemplo, proyectista, y si no sabes expresarte, no sabes vincularte con tus compañeros, o tenés mala relación, es muy difícil a lo mejor que crezca o que llegue a ser un gerente de la empresa. Esas habilidades blandas son, te diría que tan importantes como las técnicas, o hasta a veces más importantes que las técnicas, para crecer como profesional. Si no, vas a terminar haciendo el trabajo raso, digamos, de ingeniero, el plano, cálculo. Juan. No se escucha. No sé si tenés. Bueno, voy haciendo una pregunta yo mientras. Se me plantea recién la duda, creo que, bueno, Eduardo contó un poco, que Agustín también, sobre cómo fue el pasaje o cómo fue el proceso para llegar a donde están ahora, pero me parece, Nico, ¿cómo fue, o te quería preguntar algo, cómo fue que encontraste la posibilidad de la beca? ¿Vos estabas buscando algo relacionado, buscabas en internet? ¿Fue a través de un contacto de una persona? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo conseguiste la beca para irte a estudiar a Francia? Bueno, yo que fui ayudante en sistema de control y automatización, pasaba mucho tiempo en el GEA, en el Grupo de Electrónica Aplicada. Bueno, y conocí gente ahí hay gente que está haciendo sus doctorados, o que hacen trabajo docente. Y bueno, conocí una persona ahí que había hecho una experiencia fuera, en Francia. Ella tenía un contacto con un profesor ahí. Bueno, me hizo un poco el contacto, digamos. La cuestión era la financiación. La financiación se abrió por una beca llamada Becar, que no sé si seguirá estando, que bueno, te becaba por un año para hacer una maestría en el exterior. ¿La beca era nacional? Sí, sí. Sí. No, porque hay algunas becas que son internacionales, o sea, es el país que te recibe es el que te beca, digamos. Claro, era algo parecido al Arfitec, que creo que sigue estando. Sigue estando. Pero También les cuento a los chicos, está el Crisco, estén atentos porque están las convocatorias para el Crisco, que es en toda Latinoamérica. Juan, ahora sí, te escuchamos. Sí, ahora estoy, justo cuando arranqué se cortó. No, yo era más que todo sobre lo que había acá en el país para hacer estudios después. No sé si son exclusivamente, sí, son de posgrado, pero relacionados a la energía nuclear. O sea, obviamente sé que hay en el Balseiro, pero no sé si habrá otros, si hay mucha cantidad, la accesibilidad para entrar. Eso. Bueno, yo la especialización que hice se llamaba SEATEN, si lo buscan es SEATEN, especialización en aplicación de tecnología nuclear. Lo que se hace ahí está buena porque se ve un poco de todo lo que se hace en el país relacionado a energía nuclear. No solamente